Hola, estimados hermanos de la comunidad cristiana de santidad. Nuevamente es un gozo poder comunicarnos un sábado más, siempre a través de este medio, mientras no se resuelva la situación por la que estamos viviendo. Sin embargo, pues Dios lo ha permitido y también nos ha provisto esta circunstancia para poder, a través de la tecnología, comunicarnos unos a otros, pero sobre todas las cosas, comunicar la palabra de Dios, que seguramente es lo más importante que nosotros como cristianos necesitamos hacer. Hace algunos años llevó a mis manos un libro por una persona muy apreciada, muy interesante. Lo he estado leyendo y creo que ha llamado la atención y debería llamar la atención a todo el pueblo cristiano, estoy seguro que sí. El libro se llama El Remanente y dije, ¿por qué no hablar de remanente? Que como iglesia nosotros necesitamos ser ese remanente que la Biblia establece. La iglesia de Dios es remanente. Cómo restaurar el llamado de Dios en un tiempo de crisis. Mire qué importante. Cómo restaurar el llamado de Dios en un tiempo de crisis, porque seguramente antes de que todas estas cosas acontecieran, ese llamado que Dios tenía para mi vida había caído, había sido destruido y no estaba cumpliendo con el propósito por el cual nosotros fuimos llamados. Quisiera rogarles que por favor vaya conmigo al libro de Esdras, capítulo 9. Esdras capítulo 9, vamos a leer del verso 1 en adelante. Es un texto que más o menos nos va a abarcar algunos 8 versículos. Dice la santa palabra del Señor: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me sentí angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de lo de cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré, me arrodillé y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y nuestras iniquidades y nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Me he estado preguntando de repente estos últimos días cuál es el propósito de Dios en medio de todo esto. Decimos que hay un propósito de Dios para el mundo, seguramente que sí. Que hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros, pues con más razón todavía. Pero me he dado cuenta que quizás el propósito más profundo Dios lo quiere con su iglesia. Sí, con cada uno de nosotros. Es interesante si nosotros contextualizamos un poco lo que este texto nos está diciendo. Resulta ser que el pueblo, o gran parte del pueblo, había sido liberado del imperio medo-persa, con el cual tenían ya bastantes años de estar en la cautividad junto con el de Babilonia, aproximadamente 70 años, y el Señor les permite regresar nuevamente a la tierra, les permite regresar nuevamente a Jerusalén, les permite regresar nuevamente a Israel, a la nación de la promesa. Sin embargo, cuando llega Esdras, cuando llega Nehemías y todos estos enviados por el Señor, se encuentran con que el libertinaje, con que esa duplicidad con la que muchas veces se vive, también ellos lo estaban pasando. Y es así cuando el Señor quiere rescatar, reconstruir Israel, pero para eso es necesario tener un remanente. Hoy estoy más que seguro que seguramente lo que Dios quiere
en medio de esta pandemia que estamos viviendo es extraer ese remanente del pueblo de Dios para que realmente pueda realizar los cambios necesarios y significativos que hoy la iglesia de Cristo necesita. El significado de remanente, en pocas palabras, es tan sencillo como decir que significa lo que queda. El remanente es eso, lo que queda, es esa reducción que el Señor está haciendo de su verdadera iglesia. Así que antes de pensar en el mundo, que por supuesto algo Dios tiene que ver con esta tierra y con este mundo, tenemos que ponernos o darnos cuenta más bien que Dios está haciendo una reducción. Es en este momento cuando nos vamos a dar cuenta quiénes son los que realmente pertenecen a la verdadera iglesia de Cristo. Me acompaña una palabra de oración en este momento y le decimos: Padre Celestial y Dios de misericordia, le damos gracias, Señor, por este tiempo. Le damos gracias, Señor, por su iglesia, pero sobre todo le damos gracias, Padre, por su propósito. Nuevamente pedimos perdón por todas las cosas que hemos hecho mal por tantos años, no solamente de manera individual, sino también como iglesia, como instituciones, Señor. Nos hemos coludido con la corrupción, nos hemos coludido con la inmoralidad, nos hemos coludido, Señor, con los pecados que este mundo también comete y lo hemos hecho prácticamente nuestros. Pero en el nombre de Jesús hoy queremos rogar su perdón, apelar por su misericordia y que podamos ser, Dios, realmente parte de ese remanente que usted ha llamado para poder reconstruir todas las cosas que necesitan ser reconstruidas. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que hemos pecado. Señor, en el nombre de Jesús, nuestra maldad está delante de nosotros y no podemos ocultarla. Y este momento de crisis que estamos viviendo, estoy seguro que el propósito fundamental es nuevamente restaurar el llamado que usted tiene para cada uno de nosotros. Para aquellos que nos decimos cristianos, para aquellos que estamos ya sea cada sábado, cada domingo o cada martes o independientemente del día en una congregación haciendo llamar cristianos o hermanos en la fe. Sin embargo, Padre Celestial, nuestro estilo de vida está muy lejos de ser lo que usted quiere para nosotros y que lo ha establecido en su santa palabra. Así que pedimos perdón y pedimos también que esta palabra, Señor, que esta Santa Escritura pueda ser mella en nosotros y poder cambiar para bien. En Cristo Jesús pedimos todas las cosas. Amén y amén. Como les venía diciendo entonces, seguramente el verdadero propósito de esto que estamos viviendo no es necesariamente al mundo o a la sociedad, sino que es un llamado para la iglesia, para que podamos cambiar. Es un llamado individual para cada uno de nosotros como cristianos a venir y reconvertirnos de lo que seguramente hemos estado haciendo. Quisiera entonces extraer algunos 4 puntos. Seguramente hay muchísimos más aquí, pero 4 puntos de lo que nosotros debemos ser y hacer para convertirnos en remanente. ¿Qué es el remanente? ¿Y qué es el remanente? En primera instancia, son aquellos que temen a la palabra de Dios. El texto nos está diciendo que hay una queja porque el pueblo se había apartado del Señor y había dejado de hacer su voluntad y seguir su propósito. Pero en medio de aquella queja, en medio del dolor que sentía Esdras, que es el enviado del Señor, para poder restaurar la fe del pueblo de Israel, que con toda certeza se había venido abajo a causa de la crisis que habían tenido por ir a otras naciones extranjeras como Babilonia y el imperio medo-persa, cuando el Señor manda a Esdras para poder nuevamente fortalecer y fundamentar la fe de aquellas personas, se encuentra con que tenían esa duplicidad de carácter cristiano. Eran una persona seguramente en ciertos espacios eclesiales, eran una persona en ciertos espacios religiosos, sin embargo, fuera de eso, hacían lo contrario a lo que la Santa Escritura mandaba que debían de hacer. El verso 4 entonces nos dice algo bien interesante en medio de la devastación y el daño moral y espiritual que dice, siempre Esther dice, y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio y de la tarde. Se acercaron a Esdras, ese remanente que Dios anda buscando para poder reconstruir las cosas después de esta crisis que seguramente pasará. El remanente, por lo tanto, es aquel que teme la palabra de Dios. Si hay algo que escasea en nuestro tiempo, es palabra de Dios. Hoy muy poco escuchamos la santa palabra del Señor. Hoy seguramente escuchamos demasiados mensajes motivacionales que nos vienen y nos invitan a cómo crecer de manera intelectual. Y no digo que todo eso sea malo, pero el propósito fundamental de todo creyente es crecer en el conocimiento de Dios a través de su santa palabra. El contexto de este pasaje es cuando llega el pueblo de Israel de la cautividad, se encuentran con la duplicidad de estilo de vida que tenían los israelitas y la clase sacerdotal.
pero que en medio de lo que sucedía había quedado todavía un pequeño grupo que temía a la palabra del Señor. ¿Quiere ser usted parte de ese remanente que Dios va a usar, en el cual Dios se va a mover después de que pasen todas estas cosas? Porque generalmente luego de la crisis, luego de esas tempestades con las cuales nosotros nos encontramos, viene esa presencia del Señor. Pero ¿quiénes van a aprovechar? ¿Quiénes van a ser parte de esa bendición? Solamente aquel remanente que teme y ama a la palabra del Señor. Número 2. El remanente es aquel que se avergüenza de sus obras y de las obras de su pueblo. Qué difícil es encontrarnos con personas que de repente puedan aceptar las cosas que no han hecho bien. Generalmente nosotros los seres humanos, nuestra tendencia cuando hemos pecado es que nos justificamos. Culpamos a la iglesia, culpamos a los hermanos, culpamos a terceros, pero nunca asumimos nuestras verdaderas culpas. El verso 5 y 6 de este texto nos dice que nosotros estábamos leyendo. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Eso es una realidad de vergüenza. Hoy el mundo relativo en el cual vivimos ya no siente vergüenza del pecado. Hoy todo es aceptado y pareciera ser que nosotros como iglesia hemos abrazado esa verdad del maligno. Hoy hemos aprendido a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y aún en medio de esta crisis el mundo no ha cambiado con respecto a eso. La iglesia ha caído en la misma trampa del relativismo. Nada en sí es malo, pero el verdadero remanente de Dios se avergüenza de su actitud. ¿Se ha sentido usted? ¿Nos hemos sentido usted y yo avergonzados por nuestros pecados, por nuestras obras, por nuestra maldad? ¿Se ha sentido avergonzado de sus obras? ¿Realmente cree que ha actuado mal y es necesario arrepentirse de todo el corazón? Al terminar esto, estoy seguro que habrá tiempo especial de Dios para su remanente. Al pasar por esta crisis, todos aquellos que se anotaron para poder ser redimidos, reconstruidos, para poder ser revividos en su fe, van a tener una parte especial de parte de Dios. Dios quería reconstruir, restaurar nuevamente la nación de Israel, restaurar su espiritualidad, pero había algo que se oponía. Y era seguramente la actitud de muchos aquellos cristianos que solamente eran religiosos, pero que no temían a su palabra, pero que tampoco le amaban. Dios ya no tolera esa duplicidad. De aquí somos calientes o somos fríos o somos de repente tibios, en el peor de los casos. Es interesante ver que a medida que nuestras iglesias aumentan de tamaño y de número, nuestra sociedad se hunde en una oscuridad inmoral. Y eso es una realidad la cual nosotros estamos viviendo. Hoy ya no hay ningún tipo de empacho para que un líder religioso se pare a la par de un corrupto y lo bendiga en el nombre de Jesús. Se pare a la par de uno que está de repente involucrado en diferentes crímenes que son condenados por las leyes humanas y también por las leyes divinas, y simple y sencillamente creemos que con una oración eso va a cambiar, porque vivimos en un mundo de relativismo y la iglesia ha abrazado esa falsa filosofía del maligno. El engaño del éxito aparente, ver la presencia de Dios en función de número, cuando Dios es un Dios de manadas pequeñas. No temáis manada pequeña, dijo el Señor Jesucristo, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Dios es el Dios de remanente, de lo que queda. Sansón, antes de que le cortaran el cabello, a pesar de estar sumido en su pecado de inmoralidad, Sansón disfrutó de su don durante años. Pero había perdido la unción, o sea, la presencia del Señor, la unción que implicaba consagración, lo había perdido por completo, pero seguía disfrutando de ese don. Yo creo que muchas veces, a pesar de todo esto que estamos viviendo, Dios había bendecido a la iglesia, había muchas personas con dones interesantes que estaban allí al frente. Sin embargo, no necesariamente pertenecían o pertenecen a ese remanente. Así que usted y yo debemos ser aquellas personas que somos esa punta de lanza para poder decirle: Señor, aquí estamos nosotros, nos ponemos en la brecha, queremos ser ese remanente, queremos ser ese tipo de personas que tienen un estilo de vida diferente, queremos ser ese tipo de personas que vivimos bajo su voluntad, temerosos de su palabra y amantes de lo que usted dice. Queremos ser personas que no solamente damos una parte de lo que nosotros somos,
activos, que no solamente nos esforzamos, sino que damos todo lo que nosotros somos. Tercer elemento que quisiera yo rescatar en este tiempo, que como ustedes saben es breve, sin embargo podemos compartirlo, y es importante que sepamos lo que la santa palabra del Señor nos dice. El remanente son aquellos que han entendido que nuestro pecado tiene consecuencias. Hoy en este mundo en el cual estamos viviendo, que es la era del engaño, como algunos le han dejado o le han dado de llamar más bien, simple y sencillamente algunos nos dicen: usted lo único que tiene que hacer es sembrar para no tener la consecuencia de su pecado. En pocas palabras nos están diciendo, lo único que usted debe de hacer es sobornar a Dios, sobornar al Señor. Si usted viene, siembra, si usted viene y pacta, si usted hace este tipo de cosas, entonces simple y sencillamente el Señor va a hacer una bola a sus pecados y lo va a echar al fondo del mar, cosa que no es así. Seguramente todo nuestro mal proceder y todo nuestro pecado también va a tener consecuencias. Algunas ya las vivimos, otras las estamos viviendo en este momento, como estoy seguro está pasando con muchos de nosotros, y otras es posible que las vivamos en el futuro. Sin embargo, el remanente son aquellos que han entendido que el pecado que ha cometido tiene consecuencias. El verso 7 del texto que nosotros leíamos nos dice de la siguiente manera: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. El pecado del pueblo, desde sus antepasados, les había pasado factura. Lo que está viviendo el mundo hoy es que sencillamente nos ha pasado factura nuestra maldad y nuestro pecado. Muchas veces como iglesia y de manera individual, ese pecado que nosotros hemos cometido, por supuesto que va a traer consecuencia. Debemos preguntarnos por qué estamos como estamos. Debemos preguntarnos por qué no hemos alcanzado esa plenitud con la cual cuando estábamos niños nosotros soñábamos, y en este momento nos sentimos insatisfechos. Debemos entender que nuestras crisis muchas veces son el resultado de que Dios no pasa nada por alto, sino que el Señor simple y sencillamente está poniendo en práctica lo que dice su santa palabra. Hemos estado engañados, creyendo que una oración limpiará la corrupción, el narcotráfico y los pecados de nuestros gobernantes, cuando el Señor nos llama más bien a denunciarlo. Nos hemos acomodado porque hemos relativizado y vemos de repente ese tipo de relaciones, porque así vemos hoy la iglesia, no un lugar para cambiar, para crecer, para servir, sino un lugar para relacionarnos, para encontrar algún tipo de amistades que nos puedan ayudar a salir adelante. Así sucede muchas veces con la iglesia. Entonces se alían con poderes políticos, con poderes corruptos, con poderes de las tinieblas, para poder encontrar algún beneficio, porque para ellos las relaciones y los beneficios materiales son bendición de Dios. Sin embargo, están engañados, porque Dios no necesariamente está en las grandes masas. Dios anda buscando un remanente. Pensamos que la oración limpiará el dinero mal habido que muchas veces reciben nuestras comunidades de fe. Ya lo hemos visto de repente en algunos medios de comunicación, las copias de los cheques que algunos líderes de la iglesia, tanto evangélica como católica, les dan de líderes políticos que han sido cuestionados en su proceder moral. Y por último, el número 4, el remanente, hermano y hermana, es producto de la misericordia de Dios. Esto que estamos viviendo, si bien es cierto, es difícil, porque es difícil, no es una situación sencilla, para algunos es más difícil que para otros, es producto de la misericordia de Dios. Es porque el Señor ha venido delante de nosotros, como lo hizo con Abraham, para poder sellar un pacto, para poder llamar a ese nuevo remanente. El verso 8 dice entonces la palabra de